tardes, Sonia. Ahí está ya. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Yo les habla José Luis Camarena. Yo soy profesor investigador de la Universidad Externa de Colombia. Y hoy les vengo a hablar un poquito de una publicación que hicimos, que salió este año, de hecho, a principios de este año, que se titula Measuring Sustainable Development Knowledge, Attitudes and Behaviors, Evidence from University Students in Mexico. Ya, bueno, mis coautores, el doctor Teodoro Wendland Amézaga, el doctor Roberto Zelaya Figueroa y mi colega Carla Garduño Relli Vázquez, todos mexicanos, ¿sí? Del Instituto Tecnológico de Sonora. Carla ahorita ya está en la Universidad de Sonora, allá en México también. Bueno, un poquito de mi background. Como decís, ahorita yo soy de tiempo completo en la Externado de Colombia, Facultad de Administración de Empresas. Ahorita yo estoy vinculado a un proyecto muy bonito de Prime, que se llama Impactful 5, que es tiene que ver con la enseñanza de liderazgo responsable, utilizando la metodología Playful Learning, muy promovida por la Fundación Lego. También otro tema que manejo yo es la economía circular, y en el externado, en la facultad, tenemos un programa que se llama Circular Business, que se enmarca dentro de una iniciativa de mercados emergentes, donde invitamos a estudiantes internacionales a hacer una intervención en empresas colombianas para ayudarles a incorporar economía circular en sus modelos de negocio. En su momento también hice parte de esta iniciativa del GRI, que era de negocios competitivos para pymes, para ayudarles a las empresas pequeñas y medianas a entrarle a esto de los reportes de sostenibilidad con los estándares de GRI. Y bueno, ya de los estudios, soy magíster en perspectiva estratégica por el TEC de Monterrey de México y doctor en gestión organizacional por el Instituto Tecnológico de Sonora, también en México. Entonces, algunos de mis temas de investigación, ahorita estoy con economía circular, la responsabilidad social y sostenibilidad, y también, por mi formación, me gustan los métodos prospectivos. Entonces, este artículo, les digo, es de 2022, realmente fue un logro haberlo sacado, porque demoramos, yo creo que unos 3 años, en intentar colocarlo, y en lo que tardamos en hacer las observaciones de los revisores y todo esto. Fue bastante pesado ese proceso, pero al fin salió en esta revista que se llama Environment, Development and Sustainability, de la editorial Springer. Entonces, ahí están los datos por si más adelante quieren acceder a él. Y bueno, como su título indica, ¿no? Este artículo tiene que ver con algo que se llama educación para el desarrollo sostenible, que este tema está muy alineado a los ODS, particularmente el ODS 4, que tiene que ver con la educación de calidad, y la meta, 4.7, que es básicamente garantizar que los estudiantes adquieran estos conocimientos sobre el desarrollo sostenible, para que finalmente no solamente se queden en conocimientos, sino que se operacionalicen en comportamientos, o que tengan actitudes favorables al desarrollo sostenible, ¿verdad? Para tratar de hacer mejores ciudadanos y, entre otras cosas, brindarles las herramientas para que ellos que apliquen todo esto en su etapa profesional y personal. Entonces, en la introducción del paper, siempre partimos nosotros como antecedente de esta decenio para el desarrollo, educación para el desarrollo sostenible, promovido por la ONU y la UNESCO, ¿sí? Donde básicamente era cuando todavía estaban los objetivos del milenio, ¿sí? De 2000 a 2015. Entonces, el decenio buscó, a partir de 2005 a 2014, querían promover mucho este tema
de la educación para el desarrollo sostenible, sustentable en todos los niveles educativos, ¿sí? Y finalmente, pues, a raíz de esto, muchos países empezaron a incorporar en sus agendas públicas, pues, este tema, ¿no? Hay que introducir este tema a los pensums, a los programas, tratar de enseñarles a los muchachos, pues, que obviamente lo que implica el desarrollo sostenible, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, lo social, lo económico. Entonces, a raíz de esto, pues, también se empezaron a generar muchas investigaciones al respecto y todo esto. Bueno, aquí una pequeña imagen de cómo los objetivos del milenio pues, se transformaron o evolucionaron en los que ahora conocemos como los ODS. Fíjense que, pues sí, lo de planeta tiene varios aspectos. Las personas, el número uno, el planeta, y antes nada más teníamos alianzas, pero ahora también tenemos prosperidad, que es como el desarrollo económico y la paz. Entonces, dentro de la introducción, pues utilizamos eso del decenio como el antecedente y ahora más recientemente el Global Action Program, el GAP, que también tiene que ver con el tema de la educación. Entonces, muchos de los académicos se preguntaban, ok, la ONU está promoviendo esto, los países están, digamos, generando estrategias para incorporar este tema en la educación, pero entonces la pregunta es, ¿qué tan bien están funcionando esas iniciativas? Si todos esos recursos que se invierten realmente están generando resultados, ¿o no? Entonces, por eso, muchos académicos estaban pidiendo que, o más bien haciendo el llamado, ¿verdad? Como a investigaciones que trataran de desarrollar mediciones estandarizadas de estos temas. Y uno de ellos fue este autor Mikalos y sus colegas que empezaron, como ven ahí, desde 2011 a intentar hacer ese desarrollo de escalas de medición, instrumentos estandarizados para tratar de medir si efectivamente los estudiantes conocen sobre desarrollo sostenible y si además de conocer tienen actitudes favorables y finalmente comportamientos favorables al desarrollo sostenible. Entonces empezaron a hacer una serie de estudios. Ellos lo hicieron en Manitoba, Canadá, en estudiantes de 10º grado, y empezaron a generar las escalas de medición de cada una de las variables que ahorita vamos a ver. Y como marco teórico ellos usaron la teoría del comportamiento planeado, ¿sí? La TPB, de Axen. Ya como justificación de nuestro estudio, el que hicimos en México, vimos que también había una falta de consenso en cuanto a la medición, tanto en países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo, y nos alineamos a lo que Copnina y Meyers estaban pidiendo de desarrollar esos instrumentos estandarizados, ¿no? Para medir las conductas favorables al desarrollo sostenible. Y ya particularmente en México, una de esas iniciativas de política pública que se implementaron era la Estrategia Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad, que eso fue en 2006. Querían, en teoría, fomentar la educación para el desarrollo sostenible en todos los niveles educativos. ¿Sí? Empezaron pues con esas materias de ecología y en el colegio, ¿no? Y ya después más adelante en la universidad pues también implementar aquellas materias o asignaturas que tenían que ver con estos temas. Y de ahí pues nosotros como objetivo queríamos primero que nada mirar el desarrollo de esas mediciones estandarizadas del nivel de conocimiento, actitudes y comportamientos hacia el desarrollo sostenible en los estudiantes universitarios del noroeste de México y además determinar en qué grado el conocimiento y las actitudes ayudan a explicar los comportamientos alineados al desarrollo sostenible utilizando la teoría del comportamiento planeado como referencia. Entonces, dentro de la revisión de literatura, obviamente, pues tenemos aquí la Carta de la Tierra, que a partir de ahí fue como el marco un poquito más macro, ¿verdad? En la región, y que a partir de él
otros países empezaron a implementar sus propias agendas en esto de la educación. Y ahí sí ponemos algunos ejemplos. Y obviamente aquí resalta el de México porque es el que está en el contexto de nuestro estudio. Entonces queríamos ver si realmente esa iniciativa pues estaba dando algunos resultados, a ver qué tanto los estudiantes conocen sobre este tema de sostenibilidad, qué actitudes tienen y los comportamientos. Sin embargo, en la revisión de literatura vimos que hay varios, o ha habido varios intentos por explicar esos comportamientos sostenibles, ¿sí? No únicamente con la teoría de comportamiento planeado, ¿verdad? Sino también con otros enfoques como la cultura, los valores, ese de actitudes hipócritas es muy interesante. La religión incluso puede también motivar a tener ciertos comportamientos. Entonces vimos que efectivamente ha habido otros esfuerzos por tratar de explicar esos comportamientos sostenibles. Y también, obviamente, ya cuando buscamos sobre la aplicación de esta teoría de comportamiento planeado en entornos académicos, vimos que efectivamente ya había estudios previos. Y vemos aquí en esta tablita cómo en países tan diferentes como Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Canadá, Estados Unidos y Australia ya se ha intentado estudiar esto, y vemos que en algunos casos sí, algunos sí utilizan las tres variables, que es conocimiento, aptitudes, para explicar comportamientos, y en algunos únicamente conocimiento, o en otros solamente las actitudes. Y vemos que en algunos de los ejemplos sí obtuvieron digamos, una relación positiva y significativa en el impacto de estas variables, conocimiento y actitudes sobre los comportamientos. Entonces, aquí rápidamente la teoría del comportamiento planeado básicamente dice que el conocimiento sobre el desarrollo sostenible y las actitudes pueden entre ellas estar correlacionadas, ¿sí? O tener relación, y a su vez estas dos pueden ayudar a explicar los comportamientos, que es bastante lógico si ustedes se detienen a pensar un momento. Si alguien conoce sobre algo, puede generar una actitud, que la actitud básicamente es qué piensa, cuál es su postura ante esa situación, ¿no? Y a su vez, al tener conocimiento y actitudes sobre algo, puede generar estos comportamientos. Pero no necesariamente es siempre así, porque hay muchos ejemplos de cosas que sabemos que son, por ejemplo, voy a citar un ejemplo muy rápido que se me acaba de ocurrir. Normalmente sabemos que cruzar la calle o cruzarnos un semáforo en rojo, pues es malo, ¿verdad? Uno como peatón, a veces tú dices, bueno, está el semáforo en rojo, el semáforo peatonal, pero nos fijamos, no viene nadie, bueno, nos lo cruzamos, ¿no? Aunque sepamos que eso es incorrecto, pues, no sé. Entonces también actitudes, sabemos que de pronto se nos hace, si te preguntan, oye, ¿tú qué piensas de la equidad salarial entre hombres y mujeres con trabajo igual? Dices, no, pues debe ser igual, a salario igual, perdón, a trabajo igual debe ser el salario igual, ¿no? Ok, entonces uno sale, a lo mejor es un empleador, tienes dos empleados, un hombre y una mujer, y al hombre le pagas más, ¿no? Que tú sepas que y tengas la actitud de que en teoría es igual, pero sabemos que todavía hay evidencias de que eso sucede, lamentablemente, ¿no? Entonces, por eso no necesariamente conocer algo y tener una actitud hacia algo genera los comportamientos, ¿no? Muchas cosas pueden incidir ahí, pero por eso en estos estudios, bueno, dentro del marco teórico que nosotros hicimos en el estudio, ahí argumentamos que no solamente el conocimiento es necesario y no solamente las actitudes son necesarias para explicar los comportamientos, por eso necesitamos ambas. Entonces ya como preguntas de investigación tenemos estas tres. Primero es determinar los niveles de cada una de las variables en nuestra muestra, ¿no? En el noroeste de México, y luego mirar en qué medida, por ejemplo, las actitudes explican los comportamientos, y por último, en qué medida el conocimiento explica
a los comportamientos favorables al desarrollo sostenible en nuestra muestra. Aquí tenemos un esquema del método. Aquí pues es bastante... lo único que yo resaltaría es la adecuación del instrumento de medición, dado que el original de Canadá pues lo tuvimos que traducir a español, asegurarnos que los ítems no perdieran su esencia, ¿no? de lo que significaban, de lo que querían indagar. Para eso tuvimos que hacer un ejercicio de traducción doble, es decir, primero de inglés a español, luego de español a inglés. Para eso nos apoyamos en unos profesionales traductores. Y después determinamos los índices, es decir, con los ítems de conocimiento, de actitudes y de comportamientos, generamos unos índices para posteriormente hacer un análisis comparativo con los resultados que Mikalos y sus colegas obtuvieron en 2012 y 2015, para mirar si los ítems que en esos estudios fueron los más comprendidos, los menos comprendidos, ¿sí? Para mirar esas pues inconsistencias que entre los dos entre los dos estudios tuvieron. Porque Mikalos fue cada vez afinando su instrumento, desde 2011 hasta 2015, lo aplicó varias veces y vio que varios ítems los estudiantes no lo entendían, entonces los reformulaba, ¿sí? Entonces generaba cada vez un instrumento cada vez más adecuado quizá para el entorno estudiantil. Entonces por eso queríamos ver si la muestra de México también entendía los ítems como se supone que debían ser. Algunos datos de la muestra, rápidos, pues fueron 350 estudiantes, su edad promedio 21 años, promedio académico de 8.7 sobre 10, allá es sobre 10, no sobre 5. Ingresos mensuales, pues $218 y casi 50,9% hombres y 49,1% de mujeres. Aquí esta tabla pues nos dice la distribución de cuántos estudiantes por semestre. Si se fijan, los de los últimos semestres, séptimo y octavo, tuvieron un poquito más de representatividad en la muestra. De hecho, otra aclaración, en México las carreras universitarias normalmente son de 4 años, 8 semestres, ¿no? A diferencia de acá, de Colombia, que son, creo que de 10. Entonces, nada más para aclarar. Y aquí, en esta imagen, básicamente traté de sintetizar los temas que los ítems preguntan, ¿sí? O qué se preguntó acerca del desarrollo sostenible. Entonces, los verdes, como se imaginarán, hacen referencia a lo que tiene que ver con medio ambiente, los naranjitas tienen que ver con lo social, y ya los morados tienen que ver un poquito con el desarrollo económico o tienen que ver con los temas de paz y todo esto. Entonces, para cada una fueron realmente 3 instrumentos, ¿no? Uno que preguntaba el conocimiento sobre estos temas, otro que preguntaba las actitudes respecto de estos temas, y otro sobre los comportamientos sobre este tema. Entonces ahí tengo el instrumento también en anexos para mostrarlo quizá al final. Y ya este instrumento pues tenía una escala Likert de 5 puntos, donde íbamos de 1, era muy en desacuerdo, hasta 5, muy de acuerdo, ¿sí? Entonces, el máximo pues era 5, y al final nosotros generamos estos rangos para tratar de establecer unos niveles desde bajo hasta alto. Entonces, básicamente de 4.5 hasta 5 consideramos un nivel alto de conocimiento, unas actitudes favorables altas o comportamientos sostenibles altos, ¿no? Y así sucesivamente. Y de este lado derecho pueden ver ya lo que realmente obtuvimos como promedios. Entonces, viendo rápidamente, tenemos un 3,93 de promedio en el índice de conocimiento, un 3,79 en las actitudes y comportamientos 3,49, es decir, ninguno salió a un nivel alto, sino más bien moderado, moderado alto, moderado bajo inclusive. Entonces,
Y aquí comparándolo con por ejemplo, el de Micalos 2015, tomando en cuenta que ellos eran estudiantes de 10º grado, canadienses, ¿sí? Ellos tuvieron un promedio de conocimiento de 1.96 sobre 5, actitudes 2.16 y comportamientos 2.68, ¿no? Nada más para ilustrar. Ya sé que es muy injusta la comparación porque eran el académico diferente, pero nada más para dar una idea. Finalmente hicimos un análisis pues aquí de correlaciones. Efectivamente vimos que el conocimiento se correlaciona bastante bien con las actitudes y los comportamientos, y las actitudes a su vez también se correlacionan con los comportamientos. Seguido, pues aquí está ya los resultados de la regresión, del análisis de regresión que hicimos con los índices. Efectivamente vimos que el conocimiento ayuda a explicar un poco mejor que las actitudes a los comportamientos favorables hacia el desarrollo sostenible, pero también las actitudes, según este nivel de significancia, pues es también una relación positiva y significativa. Y finalmente, aquí el análisis comparativo, esta tabla básicamente nos dice que en qué, comparado con el estudio de 2012 y de 2015, con nuestros resultados en México, qué ítems fueron los que los estudiantes tuvieron menor conocimiento o quizá no lo entendieron como debían. Nada más aquí resaltando rápidamente, por ejemplo, tanto en el estudio de Canadá como en el de nosotros, el ítem que tenía que ver sobre si conocían los objetivos del milenio o los ODS no estaba tan bien entendido en ambas muestras, ¿no? Y sí, efectivamente, en la universidad allá en México no tenían los temas, y porque yo di esas materias en su momento, y esas clases a veces no abarcaban tanto el ámbito internacional, sino se enfocaban más a lo local. Entonces, todas estas iniciativas globales, como el Pacto Mundial, la ONU, la ISO 26000, eran cosas que se veían muy, muy por encima. Entonces, eso me ayuda a explicar un poquito por qué desconocían esto. Otro de las actitudes, decían que no conocían bien el ítem 7, que tenía que ver con la explotación de los trabajadores en países más pobres, ¿sí? Porque en su momento esa situación era bastante sonada en las maquiladoras, por ejemplo, en la Asia, ¿sí? Donde muchas marcas tenían sus fábricas, pero a veces los estudiantes no, pues digamos el público en general a veces no nos enterábamos de eso, hasta que salieron ahorita las redes sociales. Esto es mucho más fácil de saber, pero antes era más complicado, ¿no? Y ya de los comportamientos, los ítems problemáticos tienen que ver con el compostaje, ¿sí? Como que tal vez en ese momento los estudiantes no sabían muy bien eso de tal vez hacer compostaje de los residuos sólidos orgánicos, ¿sí? Y también sobre la compra de productos a empresas irresponsables, ¿no? Es decir, porque pues muchas veces no nos enteramos si una empresa tiene prácticas socialmente responsables o no para como criterio de decisión de compra, sino muchas veces el precio es el que manda, ¿no? Que lastimosamente todavía eso es casi siempre el criterio número uno, sobre todo en países como México. No están tan refinados todavía los clientes y más bien buscan economizar. Por ende, a veces esto se pasa por alto. Ya como conclusiones, podemos decir que los estudiantes encuestados tienen un nivel mayor de conocimiento sobre aspectos medioambientales en contraparte de los sociales, por ejemplo, pobreza o equidad de género. Los estudiantes desconocen iniciativas internacionales como los ODS. Los estudiantes mostraron en promedio actitudes favorables hacia aspectos de equidad laboral, acceso a la educación y a la compensación hacia las comunidades donde operan las empresas. Y en cuanto a los comportamientos, aquellos más valorados son los que tienen que ver con la equidad entre hombres, mujeres y niños, ¿no? La igualdad o la equidad.
y el comportamiento con menor puntaje promedio fue el que tiene que ver con el voluntariado y la participación democrática en actividades de la universidad. Porque se les preguntaba, ¿no? ¿Qué sacan tú qué haces, no? Separas residuos en tu casa, compras, mirando que las empresas tengan acciones sostenibles, etcétera. Y el que menos puntaje obtuvo fue este, ¿no? De actividades democráticas en la universidad. También concluimos que la teoría del comportamiento planeado puede ayudar a explicar esos comportamientos favorables hacia el desarrollo sostenible en estudiantes universitarios del noroeste de México, y que los conocimientos explican en mayor medida que las actitudes, estos comportamientos favorables hacia el desarrollo sostenible. También concluimos que los resultados en México son en algunos casos comparables con los de Canadá. Por eso que les decía que algunos ítems fueron poco comprendidos en ambos contextos, lo que llama la atención. Y ya como futuras investigaciones, pues obviamente se podría indagar sobre estas variables, no únicamente en estudiantes de administración, perdón que no lo mencioné, pero la muestra eran solamente estudiantes de administración de empresas, pero sería interesante ver lo de otras carreras y obviamente otras universidades, asimismo hacer comparativos regionales entre países, ¿no? Eso serían algunas de las ideas de posibles futuros estudios a partir de lo que obtuvimos acá. Y eso sería de todo de mi parte, y les agradezco muchísimo su atención y estoy aquí atento a alguna pregunta o comentarios. Así. Bueno, abrimos el espacio para preguntas. No en este momento una mano levantada, pero yo sí tenía una duda y esto es de pura ignorancia, José Luis. Sí. Es del, digamos, del cuestionario. Me queda la duda de, digamos, si los ítems eran muy distintos entre conocimientos, actitudes y comportamientos, y la duda me entró cuando tú mencionaste, por ejemplo, el tema de las prácticas de explotación laboral en países pobres. Entonces, digamos, yo como individuo puedo tener una idea de esto o puedo tener una actitud sobre el tema, pero no me imagino cómo esto se traslada como a un comportamiento propio mío como de persona. Entonces me quedó como esa duda de como que tan diferentes eran estos ítems entre los tres bloques. Ok. Pues voy a proyectar rápidamente, ¿va? Para Sí, mostrar. Luis, Tenemos también tenías una pregunta relacionada, perdón, Luis, ¿qué estaba asociada, era asociada a eso. Es que, claro, la teoría del comportamiento planeado, la teoría del plan behavior, básicamente identifica como esos antes. Lo que que no me perdimos, quedó Luis? claro, Perdimos. lo que no me quedó claro fue precisamente cuáles son esos comportamientos específicos que uno esperaría que ocurran como resultado de esas actitudes y de esas variables que están evaluando. De acuerdo. Muy buena pregunta. Aquí rápidamente vemos los instrumentos. Por ejemplo, este es el de conocimientos. Básicamente algunas preguntas tienen que ver si, por ejemplo, que los individuos reduzcamos todos los tipos de desperdicios o residuos, si la protección al ambiente es necesaria para lograr el desarrollo sostenible, proteger la biodiversidad, si requiere respeto por los derechos humanos, el desarrollo sostenible. Vemos las de las actitudes, por ejemplo. Yo digo, los hombres y las mujeres deben tener igual acceso a todos los tipos de educación y trabajos, o es importante encontrar maneras de reducir la pobreza, o los fabricantes deben desincentivar el uso de materiales pues, desechables, etcétera, ¿no? Como opiniones, son como opiniones o cosas. Y ya ahora sí los comportamientos que se esperan son que respetan a los hombres, mujeres y niños equitativamente,
nunca desperdicio agua, o trato de ayudar a la gente que vive en pobreza, o trato de evitar comprar bienes de compañías que no les importan mucho sus trabajadores o el medio ambiente. Entonces, realmente son, o sea, como comportamientos sí son tal vez, siguen siendo parecidas a opiniones, pero igual es el instrumento que desarrollaron Carlos y ellos, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de validarlo en otro contexto y tomando en cuenta pues también las falencias que ya tenían ellos desde identificadas previamente, ¿no? Entonces realmente esto desde luego que se podría todavía mejorar, inclusive incorporar más ítems que tengan que ver con lo de la corrupción, casi no hay ítems que tengan que ver con esa parte, o el desarrollo económico. Muchos se enfocan en la parte ambiental, unos cuantos en lo social, y derechos humanos pues obviamente es un tema bastante amplio, que aquí nada más lo incorporan como derechos humanos, asumiendo que el estudiante mejor ya sabe cuáles son, pero realmente hay bastantes que se pueden desagregar de ahí, ¿no? Entonces, no sé si Sonia respondí tu pregunta y de Luis también, o más bien generó más preguntas, ¿no? Bueno, igual Sería tenemos también acá bueno. Vainitas levantando la mano, pero yo por ahora tengo esa pregunta satisfecha. Tengo otra por acá, pero voy a darle la palabra a Vainitas. Adelante. De acuerdo, gracias. Sí. Vale, muchas gracias, José Luis. Yo reconozco que llegué unos 10 minutos tarde y después de que empezó este espacio, pero Sí. entonces tengo una pregunta que espero que tenga sentido Ujú. dentro de toda la narrativa y en la parte que no pude escuchar. Y es lo siguiente, una colega mía acá de la facultad, Juana García y yo acabamos de entregar un documento, un trabajo investigativo, donde estamos analizando los 19 portafolios de 19 fondos de inversión de startups tecnológicos, de los cuales 10 enfocados en América Latina y 9 globales, analizando precisamente cuál aspecto de los ESGs, digamos, del aspecto medioambiental, el aspecto social y aspecto, digamos, de convivencia y gobernanza, estaría, digamos, apoyando estos dineros de los inversionistas por medio de las propuestas de emprendimiento tecnológico, ¿no? Y Ujú. llegamos a una conclusión que yo creo que de alguna forma contrasta con lo que tú encuentras y mi pregunta precisamente es, ¿cuál puede ser la explicación o qué hipótesis podemos generar para trazar un puente entre lo que tú nos presentas y lo que nosotras encontramos? Porque nuestro resultado que quiero compartir acá es que Ujú. analizando estos portafolios de inversión en emprendimientos tecnológicos en América Latina, que es, digamos, el tema de México aquí está incluido, lo que Sí. encontramos es que hay una predilección de los modelos de negocio que básicamente alivian o resuelven aspectos sociales con una diferencia mucho mayor en comparación con el tema medioambiental y el tema de gobernanza, convivencia, democracia y derechos humanos, como lo quisiéramos aquí instrumentalizar. La forma en la cual nosotros lo instrumentalizamos es con la metodología de World Economic Forum, digamos, para que quede claro para los que estamos acá reunidos, realmente para América Latina no está sobre el mapa para nada dentro de este conjunto que estamos observando. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿por qué crees que nosotros llegamos a un resultado que contrasta con esta observación que tú haces acerca de lo que los estudiantes perciben o, digamos, sus creencias, que son mucho más ligadas al tema medioambiental? Muchas gracias, Violeta, por tu pregunta. Uy, bueno, yo creo que tal vez ¿por qué los estudiantes ahorita están más sensibilizados a lo medioambiental? Yo diría que por lo
lo mediático que es ahorita la parte, estos fenómenos climatológicos que han estado pasando, el cambio climático, los incendios, los récords de olas de calor, que ahora año con año se van rompiendo, ¿verdad? Yo creo que tiene que ver en ese caso, y en México particularmente, esto, o sea, la educación para el desarrollo sostenible inició como, anteriormente como educación para, que se llamaba educación para el medio ambiente, creo. O sea, que de ahí empezó esas materias de ecología o de, que tenían que ver más con el medio ambiente, fueron las primeras que empezaron a incluirse como que en los programas académicos, creo yo. Y además, pues viendo las noticias y todo esto, pues te digo que yo creo que lo que impacta más ahorita es estas noticias de las inundaciones, de los incendios y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que están más sensibilizados por esa parte. Pero, o sea, sin embargo, es más interesantísimo que en lo de las inversiones ahora traten de trabajar más con lo social, ¿no? Eso sí está interesante. Tocaría mirar si, bueno, además nuestros datos son como del 2018, entonces también creería que tal vez en este tiempo que ha pasado, es posible que ya el aspecto social ahorita sea un poquito más, esté en la mente más de los estudiantes, ¿no? Entonces, de mi humilde opinión, yo creo que es por eso, ¿no? Tomando como precaución esto de del tiempo que ha sucedido y todo esto. Pero muchísimas gracias por tu pregunta muy pertinente. Andrea está preguntando acá en el chat, José Luis, ¿qué otras variables pueden impactar detrás de la categoría de estudiantes, como el sector social, el acceso a redes, los hobbies? Y si ustedes pudieron Ok. Y de hecho, si me permites, complemento, ¿y qué tanto en Canadá los estudiantes han estado expuestos a ese tipo Te perdimos, Luis. A ese tipo de estudios previos o de cursos? De alguna manera puede decir, pues si son de 10º grado, pues obviamente es difícil la comparación, Sí, pero ¿en qué medida ellos sí tienen en el currículo eso, de manera que uno pueda controlar vía currículo el efecto del conocimiento, ¿no? Y la actitud? sí, eso sería muy importante. Nosotros no hicimos esos análisis para controlar, pero primero respondiendo a Andrea, ¿qué otras variables pueden impactar detrás de la categoría de estudiantes? Realmente no, lastimosamente nosotros no pudimos hacer otras comparaciones controlando. Por ejemplo, no sabemos si inclusive los de semestres más avanzados respecto a los de primer semestre, se esperaría que tuvieran mayor conocimiento, por ejemplo, pero no nos dio el espacio para hacer esos análisis debido ya más que nada a restricciones de espacio por parte de la revista, ¿no? Ya saben cómo son. Y sobre lo otro, en Canadá, lo que leí es que ellos, a pesar de ser de 10º grado, hasta ese momento ellos ya tenían más asignaturas y cursos en las primarias, y desde la primaria ellos ya estaban un poquito más sensibilizados. Es lo que Micalos y ellos ponen en su artículo, ¿no? Como de los antecedentes. Sin embargo, pues tocaría mirar ya la especificidad, es decir, qué tan a profundidad ven esos temas, ¿no? Por eso es interesante ver que ellos, los estudiantes de Canadá, no conocían mucho los aspectos como internacionales, los acuerdos, y eso se entiende quizá, pero me preocupa que en los universitarios de México tampoco sepan, ya estando casi para ser profesionales, ¿no? de administración, y no tienen mucho conocimiento de ese tema. Entonces, yo creo que sí tocaría en México, en este caso, empezar desde antes a incorporar estos temas ya en los pensums, ¿sí? Y no solamente como una materia teórica, sino tratar de incorporarlos, sensibilizarlos a los contextos, a las comunidades, etcétera. Entonces, yo creo que por ahí. No sé si haya alguna otra. Yo aprovecho que no tengo otras manos levantadas, porque creo que una de las cosas que estaba pensando justamente mientras estaba escuchando las otras preguntas es como qué tanto las personas en general tenemos interiorizado
que la parte social es un componente súper importante del desarrollo sostenible. O sea, creo que como bien tú lo dices, el enfoque se ha ido mucho hacia la parte ambiental, no solamente en Sí, términos educativos, sino en términos de políticas públicas, de a dónde se la pone el inmediatez. énfasis de lo que hay que conservar y preservar, y de pronto estoy utilizando mal estas palabras, pero como que se ha dejado más de lado esa parte social como una parte importante de ese enfoque de desarrollo sostenible. Y lo que me preguntaba también es si tal vez el enfoque también de los pensum, en el caso de la carrera donde tomaste los datos, es claramente muy ambiental. Y creo que ahí sí sería interesante ver qué pasa con los estudiantes de otras carreras que de pronto tienen más este enfoque hacia la comunidad, no sé, carreras como antropología o sociología, que de pronto esto sea más Sí, latente, digamos, en términos de esa formación que tienen de base, digamos. claro, desde luego. Y también, como tú mencionabas, mirar eso de mm, lo que decías, ¿por qué ahorita está tan en las agendas lo ambiental? Pues porque es los problemas como más inmediatos. También cuando pasó lo de la pandemia de COVID, todo el mundo decía, no, las vacunas deben tardar no sé cuántos años en desarrollarse, no sé qué. Pero cuando realmente se pusieron manos a la obra, en tiempo récord se generaron las vacunas y todo, ¿no? Lastimosamente, parece ser que hasta que no tenemos así el problema demasiado encima, ¿no? Es cuando se actúa. Entonces, por eso quizá los social dicen, bueno, vamos a dejar un poquito ahí, ¿sí? Quiero pensar. Y lo de las otras carreras, desde luego, sería muy interesante ver si los ingenieros, por ejemplo, ya incorporan estos temas para cuando ellos quizá hagan sus pues, ingenieros de materiales que sean sostenibles, biodegradables, bla, 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 ¿no? Entonces, sí, eso tiene mucho campo quizá para seguir trabajándolo. Y obviamente, pues, yo también quisiera, bueno, les comento, yo estoy abierto a colaborar. Si a alguien le interesa el tema de economía circular, por ejemplo, me gustaría pues, seguir trabajándolo y bienvenidos los aportes, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, José Luis. No te voy a quitar más tiempo porque yo sé que estás aquí muy juicioso desde antes de la una. Entonces creo que no tenemos más comentarios y Gracias a preguntas ustedes. por ahora. Gracias a todos por su asistencia y por sus comentarios y preguntas. Y gracias, José Luis. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias a todos gracias. por Muchas asistir, que estén muy gracias. bien. Chao.